Comenzamos a estudiar en la escuela dominical el Evangelio de la Prosperidad y ya se ve en la pantalla. Okay. Queremos usar la escuela dominical y también la predicación para hablar sobre este tema, hermanos, del Evangelio de la prosperidad. Entonces vamos a orar y vamos a continuar, ¿verdad? Yo sé que algunos recibieron sus hojitas. Si usted está interesado, también las mandamos al grupo, si las tenemos digitales, para que pueda tener un poquito de información de lo que estamos tratando en la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido que tú nos ayudes, que tú nos des gracia para seguir estudiando y hablando sobre este tema del Evangelio de la Prosperidad. Ayúdanos, Padre, y danos gracia para identificar este Evangelio como un falso Evangelio. Más adelantito voy a pasarles un video del pastor John Piper como uno de los un ejemplo de cómo, Señor, creencia que se llama evangelio no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo en la Biblia. Y ayúdanos, Padre, por favor. Mi intención como pastor es abrir los ojos de algunos hermanos y también, Señor, aún mis propios ojos, de cómo este Evangelio de la Prosperidad ha afectado nuestra cultura. Cómo, Señor, lo que empezó de nuevo en los Estados Unidos ha llegado a México y ha llegado a otros países. Y, Señor, cómo esto continuamente está llevando gente al infierno y decepcionando a mucha gente. Ayúdanos, Padre, por favor, te suplico, danos gracia para identificar, para ayudar a otros y llevarlos al verdadero Evangelio de Jesucristo. Bendícenos, por favor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Gracias, Abel. ¿Mande? No sé, hermana. Ya no sé. Ahorita le baja tantito, hermano Juan, porque siento que está súper fuerte. A ver, ¿puedes bajarle tantito al negro? Ok, bien, hermano Juan, creo que ahí. Ok, bien, hermanos, vamos a continuar. Comenzamos en la escuela dominical, hermanos, hablando de este tema del Evangelio de la Prosperidad. Déjenme de nuevo, este libro, hermanos, es uno de los libros que yo leí para hacer el proyecto. No está en español. Ojalá alguien lo pudiera traducir, pero se llama Bendecido, una historia del Evangelio de la Prosperidad americano. Y Kate Bowler, ¿verdad? Este libro, hermanos, es uno de los mejores porque es un estudio que tiene muchos testimonios. En verdad es un estudio extensivo sobre el Evangelio de la Prosperidad. Hay otros más libros, ¿verdad?, que van a aparecer ahí en sus notas, pero este es uno de los que yo recomiendo para entender un poquito más sobre el Evangelio de la Prosperidad, su historia, su desarrollo, y bueno, cómo ha llegado a afectar nuestra cultura. Y otro de los documentales, este es un documental que César me dirigió a él, y realmente, hermanos, es uno de los mejores documentales, se llama American Gospel, Christ Alone. No está en español y lo puede ver a través de la página de archive.org. Ahí están los dos, hay dos documentales, yo nada más he visto estoy por ver el otro. Pero este documental, hermanos, estamos platicando César y yo, si es posible a lo mejor, si hay suficiente interés, ver ciertas partes y secciones aquí en la iglesia, pero lo haríamos dentro de la escuela dominical, no lo haríamos en la predicación, ¿verdad? Entonces, estos dos libros, hermanos, son de nuevo de los mejores que yo pudiera recomendarles si usted está muy interesado. Y quiero comenzar, hermanos, con uno de los videos. Comenzamos la escuela dominical enseñándole uno de los ejemplos, pero quiero enseñarle uno de otro ejemplo, de nuevo, de un predicador famoso que encaja en este asunto del Evangelio de la Prosperidad, que es Joel Osteen. Entonces, déjame enseñar este video y después proceder a estudiar lo siguiente. Y no se quiere ver. Ok, déjeme arreglarlo.
Ok. ¿Se ve la diapositiva? Ok. Ok, y voy a pararlo ahí. Hermanos, este ejemplo que acabo de poner es uno de los ejemplos más comunes, de nuevo, de lo del Evangelio de la Prosperidad, el asunto de declarar. Ahora, de nuevo, estamos tratando de rastrear. Joel Osteen, no, toda su enseñanza y su predicación no se originó en él. Eso tiene un trasfondo, ¿ok? Y uno de los trasfondos, hermanos, y de las conexiones del Evangelio de la Prosperidad, nuevamente es lo que tiene que ver con este nuevo pensamiento, ¿ok? Y de nuevo en sus notas, hermanos, quiero nada más ser claro con esto. ¿Qué es el nuevo pensamiento? ¿Qué es el nuevo pensamiento? De nuevo, los líderes dijeron, en 1895, un grupo del Nuevo Pensamiento en Boston definió su propósito como promover el interés y la práctica de una verdadera filosofía y forma de vida y felicidad, mostrar que a través del pensamiento correcto
los ideales más elevados de uno pueden hacerse realidad en el presente y promover el tratamiento inteligente y sistemático de las enfermedades mediante métodos espirituales y mentales. Eso, hermanos, es lo que ellos mismos dijeron sobre lo que significa el nuevo pensamiento. Y como vimos en la escuela dominical, y como voy a admitir, hermanos, este nuevo pensamiento tuvo múltiples ramificaciones, ¿ok? Psicología es uno, tratamiento con magnetismo es otro, alopatía, homeopatía, y todas esas cosas están de alguna manera conectadas con el nuevo pensamiento. De nuevo, no he estudiado todas a profundidad, no lo voy a hacer para este estudio, pero sí quiero que vea cómo este nuevo pensamiento encontró una raíz poderosa en los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Vimos algunos antecedentes históricos. Quiero terminar con los últimos dos en sus notas. El siguiente antecedente histórico es Ralph Waldo Trine. Hermanos, Trine aparece como uno de los diseminadores del nuevo pensamiento. Su libro, En tono con el infinito o En armonía con el infinito, la plenitud de paz, poder y abundancia, escrito en 1897, refleja las creencias de esta filosofía. Jones y Goodrich comentan que este libro, hermanos, fue traducido a más de 20 idiomas y llegó a ser vendido por miles de copias. Sin embargo, aunque muy leído entre los cristianos, Trine no creía en que las escrituras eran la única regla de fe práctica. Por ejemplo, Trine también consideraba que los escritos de Buda eran inspirados. Además, Trine no creía que solo hubiera un camino de salvación a través de Jesús. Él sostenía que la salvación se podía encontrar en cualquier religión siempre y cuando las personas encontraran a Dios. Finalmente, Trine estaba más preocupado en la enseñanza moral de Jesús que en la salvación del pecado por su muerte expiatoria. Y hermanos, este libro, En armonía con el infinito, de nuevo, es fácil de buscar, es fácil de conseguir, realmente llegó a ser un bestseller, pero quiero enseñarle, voy a leer ciertas porciones, hay mucho que podemos leer de este libro, pero quiero, y las voy a poner aquí en la pantalla, para que vea que son un ejemplo de las enseñanzas que estas personas indican. En uno de sus primeros capítulos dice Trine que el objetivo de la vida es manifestar la divinidad de Dios, ¿ok? Esto es de Trine, esto es lo que él escribió, lo voy a leer. Dice, el objetivo primordial de la vida humana es lograr la consciente y positiva efectividad de nuestra unión con Dios y abrir completamente nuestro ser a su divino influjo. Este es el objetivo primordial de la vida humana, en el que todo otro se encierra y de quien se deriva cualquier otro. En el grado en que logramos la consciente efectividad de nuestra unión con Dios y abramos nuestro ser a su divino flujo, se manifestará en nosotros las cualidades y potencias de la vida infinita. Sigue escribiendo. ¿Qué significa esto? Sencillamente que reconocemos que nuestra verdadera entidad, que ponemos nuestra vida en armonía con las leyes y fuerzas del universo y que abrimos nuestro ser a la suprema inspiración, como según demuestra la historia del mundo, hicieron los profetas, videntes, filósofos, salvadores, mesías y todos los hombres de magno y fortalecido ánimo. Según el grado en que lleguemos a realizar nuestra unión, lograremos que el poder divino obre y se manifieste en nosotros. Pero si a causa de la ignorancia nos alejamos del supremo poder de Dios, como generalmente sucede, impediremos que se manifieste en nosotros. Según Trine, en su libro En armonía con el infinito, el objetivo de la vida es eso. Mostrar la divinidad de Dios. ¿Ok? Ahora, hermanos, piensen si realmente la Escritura dice que ese es el propósito. Otro ejemplo. Así como Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra,
el hombre también tiene la misma capacidad. ¿Ok? Esta es una de las enseñanzas de Train y del nuevo pensamiento. Así como Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra, el hombre también tiene la misma capacidad. Escribe Train. Todas las cosas existen en lo invisible antes de que se manifiesten o se realicen en lo visible. Y si esto es así, las cosas invisibles son las reales, mientras que las visibles son las ilusorias, porque las invisibles son causas y las visibles efectos. Las invisibles son eternas, las visibles mudables, transitorias y perecederas. Dice Train, el poder de la palabra es un riguroso hecho científico. Por la acción de nuestras fuerzas mentales, tenemos poder creador. La palabra hablada es en cierto modo el medio de manifestación del pensamiento. ¿Nota lo que está diciendo Train aquí? ¿Ok? Un ejemplo más de Train. Bueno, siguiente ejemplo. Las leyes espirituales nos abren camino a una mejor vida. ¿Ok? Dice Train, todo pensamiento tiene positivo valor en la conducta. De la naturaleza de nuestros pensamientos depende la fortaleza de nuestro cuerpo, el vigor de nuestra mente, el éxito de nuestros negocios y la alegría que a los demás hombres comunica nuestro trato. Y en cualquier disposición que pongáis vuestra mente, recibiréis las influencias del mundo invisible en correspondencia y armonía con ella. La ley espiritual es análoga a la ley química. El químico no solo dispone de las sustancias que a sus sentidos corporales afectan, sino que quizás concurren a su obra elementos que escapan a la percepción física. El mandato de Jesucristo, amad a los que os aborrecen, se basa en un hecho científico y en una ley natural. Mire, por ejemplo, porque hacer el bien es atraer influencia de bondad y poder, y hacer el mal es atraer las contrarias destructoras influencias. ¿Ok? Nota aquí lo que está tratando de comunicar, ¿right? Por último, la verdadera santidad y sabiduría se encuentra en consonancia al universo y sus tesoros. Esto en su libro hay uno que se llama La Ley de la Prosperidad. Uno de sus capítulos se llama, en este capítulo de la Ley de la Prosperidad dice esto: ¿estás sin trabajo? Pues si te dejas dominar por el miedo de no encontrar otro empleo, será posible que pases mucho tiempo sin encontrarlo, o si lo encuentras, puedes que sea mísero y pobremente retribuido. En cualquier circunstancia, debes poner en acción tus fuerzas interiores, que siempre acabarán por triunfar de toda temporánea o aparente pérdida. Pon estas fuerzas en actividad y será entonces como un imán que atraiga hacia ti una colocación mucho mejor que la pérdida, y tal vez no tardes en dar gracias por haberla perdido. Reconoce el infinito poder que obra por doquier, que crea y rige todas las cosas del universo, que gobierna los innumerables sistemas de mundos en el espacio. Los pensamientos son un poder oculto de energías incalculables, y si los diriges con rectitud y prudencia, la apropiada colocación o el conveniente empleo te llegará a su debido tiempo, pero el debido modo, y tú lo reconocerás como tuyo cuando llegue a ti. Persevera en este pensamiento, no titubees en él, sosténlo y aliméntalo sin cesar, con firme esperanza, y así pondrás un anuncio en un periódico espiritual de ilimitada circulación, que no solo llegue más allá de los límites de la tierra, sino el universo mismo. Será además un anuncio que rectamente insertó por
tu parte tenga mucha mayor eficacia que cualquier otro que pudiera insertar en páginas impresas. Por más que el anuncio sea hoy día el gran medio de solicitar lo que se necesita, en el grado en que llegues a este reconocimiento y vivas en armonía con las leyes y fuerzas superiores, en tal grado serás capaz de conseguirlo. Y más o menos se va en ese tono, hermanos, este libro, ¿verdad? De En armonía con el infinito. ¿Ok? Espero que note las cosas, ¿verdad? Si usted conoce la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia no apoya nada de lo que él está diciendo. Nada de lo que él está diciendo es bíblico y nada de lo que él está diciendo es real en lo que la Biblia nos enseña. El siguiente ejemplo, hermanos, el siguiente ejemplo. Norman Vincent, no sé cómo se pronuncia, Peale. Ok, Peale fue un pastor de la iglesia Marvel Collegiate en Nueva York. Él es ampliamente reconocido por su libro El poder del pensamiento positivo. Tim Callis describe que durante su estancia en Marvel se asoció con un psiquiatra con formación freudiana, el doctor Smile Blanton, para fundar una clínica psiquiátrica religiosa en el sótano de la iglesia. Querían responder a las necesidades psicológicas de su congregación y, en especial, a los profundos efectos de la Gran Depresión. En 1951, esta clínica se convirtió en la Fundación Americana de Religión y Psiquiatría, con Peale como presidente y Blanton como director ejecutivo. Richard Howey escribió un artículo titulado Algunas preocupaciones sobre Norman Vincent Peale y el poder del pensamiento positivo. En este artículo trata de defender que la Biblia nos llama a la verdad más que el optimismo y que el optimismo viene a través de la obra del Espíritu Santo. Por otro lado, este poder que Peale defiende es uno que se encuentra en uno mismo y que a la vez viene de Dios. Y un ejemplo muy claro de lo que muestra su libro viene en un capítulo que se llama Prueba el poder de la oración. Y hermanos, estos son uno de los libros, ¿verdad? Probablemente son de los 3 libros más famosos. El de en medio, El poder del pensamiento positivo. El otro, Puedes, si crees que puedes. Y una guía para una vida confiada, o, ¿verdad? Más o menos esa es la traducción. ¿Ok? Ahora, déjenme enseñarle en uno de sus capítulos, en el libro del poder del pensamiento positivo, dice lo siguiente, ¿ok? Su capítulo se llama Cree en ti mismo. Miren lo que dice Peale. Cree en ti mismo, ten fe en tus capacidades, sin una confianza humilde pero razonable en tus propias fuerzas. No podrás alcanzar el éxito ni la felicidad, pero con una sólida confianza en ti mismo, sí puedes triunfar. Un sentido de inferioridad e incompetencia impiden que alcances tus sueños, pero la confianza en ti mismo te lleva a la autorrealización y al éxito. Debido a la importancia de esta actitud mental, este libro te ayudará a creer en ti mismo y a liberar tus poderes internos. El mayor secreto para eliminar el complejo de inferioridad, que es otro término para la profunda duda sobre uno mismo, es llenar la mente hasta rebosar de fe. Cultiva una fe profunda en Dios, lo que te dará una fe humilde pero profundamente realista en ti mismo. La adquisición de una fe dinámica se logra mediante la oración, mucha oración, la lectura y la asimilación mental de la Biblia y, mire por favor, las prácticas de sus técnicas de fe. Prácticas de técnicas de fe. ¿Ok? En otro capítulo abordo fórmulas específicas de oración. Pero quiero señalar aquí que el tipo de oración que produce la calidad de fe necesaria para eliminar la inferioridad es de una naturaleza particular. La oración superficial, formalista y superficial no es lo suficientemente poderosa. Y en este capítulo, hermanos, cree en ti mismo, él va a dar 10 principios. Principio número 1,
Formula y graba indeleblemente en tu mente una imagen de ti mismo triunfando. Mantén esta imagen con tenacidad. Nunca permitas que se desvanezca. Tu mente buscará desarrollarla. Nunca pienses que estás fracasando. Nunca dudes de la realidad de la imagen mental. Eso es sumamente peligroso, ya que la mente siempre intenta completar lo que imagina. Así que siempre visualiza el éxito sin importar lo mal que parezca ir las cosas en ese momento. Número 2, siempre que tengan a la mente un pensamiento negativo sobre tus capacidades personales, expresa deliberadamente un pensamiento positivo para contrarrestarlo. Número 3, no te imagines obstáculos. Desprecia cualquier supuesto obstáculo, minimízalo. Las dificultades deben estudiarse y abordarse eficazmente para eliminarlas, pero deben verse tal como son. No deben ser exageradas por el miedo. No te dejes impresionar por otras personas, ni intentes imitarla. Nadie puede ser tú tan eficientemente como tú. Recuerda también que la mayoría de las personas, a pesar de sus apariencias y comportamientos seguros, suelen estar tan asustadas como tú y dudar de sí mismas. Repite 10 veces al día estas palabras dinámicas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Deja de leer y repítelas ahora, despacio y con confianza. 6. Busca un consejero competente que te ayude a entender por qué haces lo que haces. Descubre el origen de tu inferioridad y tus sentimientos de inseguridad que a menudo comienzan en la infancia. El autoconocimiento te ayudará a encontrar solución. Practica 10 veces al día la siguiente afirmación, repitiéndola en voz alta si es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repite estas palabras ahora. Esa afirmación mágica es el antídoto más poderoso del mundo contra los pensamientos de inferioridad. Haz una estimación real de tu propia capacidad y luego mejórala un 10%. No te vuelvas egoísta, sino cultiva un sano respeto por ti mismo. Cree en tus propios poderes otorgados por Dios. Ponte en manos de Dios. Para lograrlo simplemente di, estoy en las manos de Dios. Luego cree que ahora estás recibiendo todo el poder que necesitas. Siente cómo fluye hacia ti. Afirma que el reino de Dios está dentro de ti en forma de poder suficiente para afrontar las exigencias de la vida. Y por último, recuerda que Dios está contigo y nada puede derrotarte. Cree que ahora recibes poder de Él. Y podemos seguir, hermanos. Hermanos, estos dos ejemplos de Ralph Waldo Trine y Norman Vincent Peale son uno de los ejemplos de lo que el nuevo pensamiento comenzó a desarrollar en las iglesias. Y lo que, hermanos, de nuevo se extendió a la cultura. En este documental de American Gospel hay un video, un breve, que dice Donald Trump. No, dice, una de las personas que más admiro es Norman Vincent Peale y su libro, El poder del pensamiento positivo. Y este libro, hermanos, ha tenido otras ramificaciones, el poder del pensamiento positivo en los negocios, el poder del pensamiento positivo. Y hermanos, esto que estamos viendo aquí, de nuevo, son semillas que fueron germinando para desarrollar este asunto del evangelio de la prosperidad. ¿De dónde cree, hermanos? Por leer Waldo Trine. ¿De dónde cree que sacó Joel Osteen el asunto de declarar? ¿De dónde sacó él este asunto que las palabras tienen poder? De nuevo, de un malentendimiento de que los pensamientos y las palabras pueden crear. Hermanos, nunca la Biblia dice que el hombre tiene la misma capacidad de Dios de crear con su palabra. Nunca. No existe un solo versículo que diga eso. El propósito de la vida no es reflejar la divinidad. Y bueno, muchas otras cosas. Ahora, hermano, quiero enseñarle otro video sobre este asunto del evangelio de la prosperidad y cómo está avanzando. Y luego vamos rápidamente a dos porciones bíblicas. Siembra para recibir. Tu fe determina tu fortuna. La enfermedad y la pobreza
Dios. Estas frases propias del así llamado Evangelio de la Prosperidad siguen atrayendo hoy a miles. Lifeway encontró lo que parece ser un aumento en el número de personas que creen que si dan a los necesitados, a la iglesia y a misiones, Dios les recompensará. En el pasado, el 35% de los asistentes podían afirmar que la iglesia a la que iban predicaba este mensaje, pero el número ha ascendido al 55%. La cantidad de creyentes que adoptaron esta enseñanza como legítima subió del 41% a un 48%. De acuerdo con Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, es posible que la pandemia y la subsecuente inflación hayan provocado sentimientos de culpa en los cristianos por lo que ellos podrían percibir como una falta de compromiso y servicio a Dios. Pero ¿qué está en el corazón de esta doctrina para que tantas personas sean atraídas? ¿Cómo logran seguir creciendo en sus números y en sus recursos económicos? Consideremos brevemente algunos elementos de esta particular enseñanza. En primer lugar, el Evangelio de la Prosperidad se basa en una lógica de intercambio, como funciona la lógica del mercado. Como es bien sabido, las personas ofrendan dinero esperando recibir las bendiciones materiales de parte de Dios en retribución, como una especie de inversión. Pero la pregunta es, si las crisis económicas y la falta de recursos limitan la posibilidad de donar, ¿por qué en medio de la difícil recesión económica que sufren muchos países, especialmente después de la pandemia, miles de personas están dispuestas a entregar su dinero a estas congregaciones? Mi nombre es Gerson Gray y por años fui parte del Evangelio de la Prosperidad junto con mi familia. Ciertamente, las personas todavía están dispuestas a entregar su dinero a estas congregaciones habiendo pasado una crisis económica provocada por la pandemia por varias razones. La primera tiene que ver con que la necesidad muchas veces nos hace vulnerables, nos hace susceptibles al error, en especial a lo que tiene que ver con las falsas esperanzas que hacen estos maestros y pastores de la prosperidad. Pero yo creo que hay otra razón más de fondo y tiene que ver con una defectuosa comprensión de lo que significa la gracia de Dios. Que a veces asumimos o pensamos que el favor de Dios puede ser comprado, o sea, el favor de Dios para salvar a alguien, para sanar o para traer prosperidad económica. Pensamos que podemos comprarnos, ganarnos el favor de Dios con una ofrenda, pensamos que podemos negociar con Dios y eso hace que las personas estén dispuestas a dar su dinero a estas congregaciones. Sin embargo, hay algo más. Quienes ofrendan deben también comprometerse a sujetarse y seguir a sus líderes para recibir la entrada a una comunidad exclusiva, exitosa y de paso ser vistos con admiración. Así, las iglesias que difunden dicho mensaje no solo utilizan sus recursos para enganchar a sus congregantes con la idea de un estilo de vida abundante, sino que se componen de jerarquías y de círculos de influencia implícitos, lo que genera complejas relaciones de poder en su interior. En consecuencia, su modelo financiero es muy similar al de una pirámide fundamentada en un sistema de acción-recompensa. Si haces esto, Dios te dará lo que quieras. Sin embargo, a diferencia de una pirámide financiera en la que las personas de más arriba reciben beneficios proporcionales a su posición, aquí los beneficios son casi exclusivamente para la cabeza principal y su familia. Según un estudio de Lifeway Research en Estados Unidos, un 76% de quienes asisten a la iglesia creen que Dios desea su prosperidad y un 45% afirma que tienen que hacer algo por Dios para recibir de él bendiciones materiales. Aunque la recompensa principal sigue siendo monetaria, las personas también buscan obtener influencia. Estas estadísticas muestran un aumento del 7% desde 2017. Así, lo que evidencia el crecimiento y la santificación no es el fruto del espíritu del que habla Pablo en Gálatas, sino, por así decirlo, el acto de fe que pacta una alianza con la iglesia. Ok, y voy a pararlo ahí, hermanos. Voy a pararlo ahí. Entonces,
De nuevo, este evangelio sigue creciendo, pero de nuevo, cuando usted mira sus raíces, ¿dónde está cómo es que llegó a existir iglesias predicadores hablando de poderes en tu interior, asunto de declarar, asunto de llamar? Bueno, todo esto, de nuevo, es parte de esto. Viene de esta filosofía llamada el nuevo pensamiento. Creo, hermano, que hay dos pasajes bíblicos que me gustaría nada más pensar sencillamente. No vamos a extendernos mucho, pero quiero que piense. El primero está aquí, hermanos, donde la Biblia afirma que Cristo es suficiente. Acompáñame a Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 8 al 10. Gálatas, capítulo 2, versículo 8 al 10. Esta carta de Gálatas, hermanos, se ha convertido en una de mis cartas favoritas. Porque muchas veces en la iglesia, y quiero decirlo, cuando era alumno de instituto, uno escuchaba que a veces las predicaciones y los predicadores a veces quieren darte fórmulas de éxito. Y existen, cómo tener más gente en tu iglesia, cómo hacer proyectos, cómo acá y acá y acá. Hermanos, y hoy en día, pastores están yendo a conferencias y les están enseñando marketing cristiano y todas esas cosas. Hermanos, y yo no quiero ir a ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Yo no quiero ir a ninguna de esas reuniones. Yo no quiero a ninguna de esas reuniones donde me enseñen a traer a la gente con medios carnales. Colosenses, hermanos, es una carta que Pablo escribió donde había una mezcla de judaísmo, la creencia de los judíos, con creencias griegas que había alrededor de la cultura. Y entonces, hermanos, algo que estaba empezando a tener problemas es que en la mente de los cristianos de Colosas, ¿verdad? En medio de una cultura griega que hacía una dicotomía entre los asuntos espirituales y físicos, para ellos era muy difícil, hermanos, pensar que Cristo fuera humano 100%, porque para ellos todo lo humano era pecaminoso y era corrupto, y lo espiritual era Esto, hermanos, esas creencias del primer siglo dieron origen en el segundo siglo lo que se iba a conocer como gnosticismo. Hermanos, el gnosticismo es esta creencia del conocimiento superior. Y el gnosticismo, hermanos, ve la salvación no como una salvación de nuestros pecados, sino una liberación. Y hay extremos gnósticos, hermanos, donde personas dicen que pueden separarse de su cuerpo y viajar a otros lugares. ¿Ok? Ahora, en Colosenses, Pablo les dice esto. Aquí comienza uno de los mandatos. Colosenses. Dije Gálatas. Y ustedes, ¿por qué me está hablando de... Perdónenme. Colosenses 2. Mire cómo comienza. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esa palabra huecas sutilezas también puede traducirse engaños vacíos. Otra forma de traducir este versículo es: no, mirad que nadie os tome cautivos. Hermanos, mirad que nadie os tome cautivos. Pablo está exhortando a la iglesia de que no se dejen esclavizar por medio, hermanos. Mire, esta no es una esclavitud de cerrojos. Esta no es una esclavitud de cárcel. Esta es una esclavitud que viene de pensamientos por medio de, ¿viene de qué? Filosofías y huecas sutilezas. Hermanos, cuando Pablo utiliza la palabra filosofías en el primer siglo, no significa lo que filosofías en el 2025. ¿Ok? Pablo, cuando se está refiriendo a filosofías, él está hablando de este sentido de la cosmovisión, de cómo la gente concibe y ve el mundo. ¿Se acuerda que los griegos, hermanos, hubo un tiempo que los griegos explicaban todo a través de los mitos? Todo el mundo físico, los griegos lo explicaban a través de los mitos.
¿ok? Y esa era la manera en que ellos concebían el mundo. Entonces, cuando Pablo habla de no se dejen esclavizar por medio de filosofías, no se dejen esclavizar por aquellas cosmovisiones, aquellos puntos de vista que permean, ¿verdad?, alrededor de nosotros, y engaños vacíos. ¿Por qué el Pablo le llama engaños vacíos? Porque no hay sustancia, porque no hay una comprobación, porque no hay algo sólido. Ahora, hermanos, note aquí, Pablo va a describir ahora de dónde vienen o están basadas 3 frases preposicionales. Según las tradiciones de los hombres. Segunda, conforme a los rudimentos del mundo. Y tercera, no según Cristo. Estas filosofías que Pablo está advirtiendo a la iglesia de Colosas tienen su base y su origen, hermano. Primera cosa, ¿en las qué? Tradiciones de los hombres. Las tradiciones que vienen de los hombres. Ahora, hermanos, no toda tradición es mala. No toda tradición es mala. Pero hay cosas, hermanos, que hemos venido arrastrando de nuestras familias, de nuestros antepasados, que no tienen una base bíblica y correcta. Y Pablo está diciendo aquí que estas enseñanzas que han llegado a la iglesia son enseñanzas que vienen, por tradiciones de los hombres. Hermanos, dependen de la tradición humana. Esta tradición en particular, hermanos, es carente de verdad divina. Y es lo que Pablo está diciendo. Segunda cosa, dice que vienen conforme a los rudimentos del mundo. Hermanos, la palabra que utiliza Pablo a otras versiones de la Biblia dicen los elementos del mundo. Esta palabra que utiliza es la palabra griega estogía o estogea, ¿verdad? Y esta, hermanos, palabra tiene un uso diferente. Por lo menos hay 3 interpretaciones que algunos sugieren. Algunos piensan que Pablo está hablando, hermanos, de la creencia del mundo sobre los elementos. Hermanos, y yo creo que usted y yo hemos visto películas. Hay una cosmovisión que piensa que el mundo se originó de 4 elementos principales. ¿Cuáles? ¿Verdad? Ok. Bueno, probablemente eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Probablemente, ¿verdad? Porque esa, de nuevo, era la creencia. Otra de las posibilidades, hermanos, es que Pablo se está refiriendo a los asuntos espirituales y especialmente espíritus o ángeles que existen en el mundo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en esta carta Pablo va a hablar, hermanos, sobre este asunto de ángeles y demonios y fuerzas espirituales. ¿Cómo es eso? Vaya a capítulo 1, por favor. Mire lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. Aquí Pablo, hermanos, tiene afirmaciones de Cristo. Y mire lo que va a afirmar de Cristo. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Hermanos, esta palabra que Pablo utiliza es una palabra bien importante y lo que significa es Cristo es la exacta representación y manifestación de Dios. Hermanos, Cristo es la exacta manifestación y representación de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, la palabra primogénito, él habla no del primero en ser creado. Este es un versículo que utilizan los testigos de Jehová para decir que Cristo fue creado. Pero no, hermanos, este versículo significa primogénito. La palabra prototokos habla de él es lo más importante en la creación. Y luego, ¿por qué? Ya sabe que cuando encontramos un por qué, ¿qué es? Una explicación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, miren lo que va a listar Pablo. Las que hay en los cielos y en la tierra. Visibles. Sean, ahora, hermanos, cuando Pablo está diciendo sean, Pablo no nos está dando una lista sistemática de todas las cosas que existen. ¿Ok? Probablemente Pablo está haciendo un recuento de lo que la gente dice que existe. Ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados,
principados, ya sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, esos tronos, dominios, principados, potestades probablemente son los seres espirituales, ángeles o otros seres espirituales que la iglesia en Colosas creía que existían y que estaban afectando y que de nuevo tenían cierta influencia en las personas. Y Pablo les está diciendo, bueno, aquí no importa si eso existe o no existe, adivina qué, todo fue creado por Dios. Él es más grande que todas las cosas espirituales que existen o que no existen. Y entonces, hermanos, de nuevo, ya sea que Pablo se refiere a los rudimentos del mundo, a lo que la gente creía de los elementos físicos o de los seres espirituales, dice, no se dejen tomar cautivos, por favor, no se dejen tomar cautivos por esas cosas que vienen de los hombres, no se dejen tomar cautivos por de nuevo esa cosmovisión, ya sea de seres espirituales o de lo que te dice que se compone el mundo y que no, y que es que no según que no encuentra su suficiencia en Cristo. Y luego Pablo va a decir, y lo puse en grande, él va a dar una explicación. ¿Por qué no debemos dejarnos esclavizar, hermanos? ¿Por qué no debemos dejarnos esclavizar? Primera afirmación. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, a Cristo no le hace falta nada. Cristo no le hace falta poder. A Cristo no, hermanos, no le hace falta nada. Y lo que Pablo va a usar, esta declaración es muy parecida a la que acabamos de leer en capítulo 19. Hermanos, en Cristo, ahora hermanos, ¿nota la palabra que utilizó Pablo? Corporalmente. Hermanos, en Cristo existe, dice, todo lo que es Dios está en Cristo. En ese cuerpo humano que tuvo. Eso, hermanos, para los colosenses era un choque en su mente. No, eso no es posible. Es posible. Hermanos, y por eso nosotros creemos que uno de los más grandes milagros que la humanidad ha visto es que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Y dice Pablo aquí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, Cristo no le hace falta nada. Y mire la segunda declaración, versículo 10. Y vosotros estáis, ¿qué dice ahí? Completos en Él. Y nosotros estamos completos en Él. Y luego describe más de Cristo. Él es la cabeza. Y cuando está hablando de la cabeza, está hablando, Él es la autoridad de todo principado y potestad. Él es, hermanos, Él es el que rige. Él es el rey, Él es el gobernador de todo lo que pudiera existir, visible o invisible. Y Pablo nos está diciendo, hermanos, nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo, hermanos. No necesitamos nada más. Y esta es una de las cosas, hermanos, y de los grandes errores del Evangelio de la Prosperidad y del Nuevo Pensamiento, que hay algo más. Que hay algo más de Cristo, que hay algo más de Dios. Hermanos, estas fuerzas interiores, estas acciones de éxito que son más. Y entonces, hermanos, hermanos, este es un evangelio falso. Alguien que dice que hay algo más de Cristo es un evangelio falso. Porque Cristo es todo. Él es suficiente. Y luego Pablo va a hablar más sobre este asunto. ¿Ok? Pero de nuevo, Pablo nos está aquí diciendo, nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos más. No necesitamos más. Entonces, cuando vemos que alguien nos está diciendo, ok, les voy a dar la clave de la vida, la clave de la prosperidad, la clave de la salud, la clave más allá de Cristo. Hermanos, eso debe, de nuevo, levantar nuestra alarma de, ¿cómo que hay algo más? ¿Cómo que hay algo más? Ahora, hermanos, segundo pasaje. La vida divina nos ha librado del pecado y su poder. ¿Se acuerdan lo que decía Train? Que el propósito de la vida es que manifestar la divinidad de Dios, el poder y la capacidad de Dios. Bueno, Pedro tiene otra opinión. Vaya a segunda de Pedro 1, por favor. Segunda de Pedro 1.
Lo voy a poner aquí en la pantalla, pero segunda de Pedro 1. Dice Pedro aquí, hermanos. Aquí está en la pantalla también. Dice, como todas, y déjeme ayudarle con el español porque esta es una oración un poquito complicada. Dice, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ok, la oración principal, el verbo principal es este. Nos han sido dadas. Ok, ahora, el sujeto de ese verbo es su divino poder. Ok, su divino poder nos han sido dadas, ¿ok? O déjeme de nuevo parafrasearlo, es el poder de Dios nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿ok? A la vida y a la piedad. Pedro comienza en esta declaración, es el poder de Dios que nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Pedro utiliza dos palabras griegas. La primera palabra, hermanos, esta es la palabra que abarca todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, nuestra vida tiene múltiples áreas. Nuestros trabajos, nuestras familias, nuestro desarrollo. Esa es la palabra Zoe. ¿A usted ha conocido personas que se llaman Zoe? La palabra Zoe describe de nuevo la vida en todas sus áreas. Hay una palabra que describe la vida física y es la palabra bios. Pero Zoe describe la palabra múltiple. Y luego piedad, hermanos, es esa palabra que habla de la relación con Dios. Y lo que está diciendo Pedro es, el poder de Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para, ¿qué nuevo? Para nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Ok? El poder de Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para esta vida y nuestra relación con Dios. Ahora, frases preposicionales. Nos las ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta primera frase se entiende. Dios nos ha dado las cosas, primero, porque nos conoce. Hermanos, Dios conoce todo lo que somos. Hermanos, Dios no está limitado por tiempo y espacio. Él conoce todo. En un libro cristiano, hermanos, hubo un tiempo en la sociedad, ¿se acuerda cuando hubo lo de la revolución industrial y el asunto del carbón? ¿Se acuerda? La gente, hermanos, estaba muy espantada porque el carbón se estaba terminando y el carbón sostenía todos aquellos, ¿verdad?, motores de vapor y todas esas cosas. Entonces, muchos pensaron, la economía va a colapsar porque no va a haber carbón. Y adivine qué hubo después. Encontraron petróleo y encontraron que el petróleo puede sintetizarse. Y hoy en nuestros días la gente está diciendo, no, es que se va a acabar el petróleo, ya no va a haber gasolina. Y bueno, hermanos, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Y es el conocimiento de Dios, hermanos. Dios no está limitado por tiempo y espacio. A Dios no le preocupan las cosas. Y está diciendo que, porque Él, de nuevo, porque Él es capaz de darnos todas las cosas, porque Él conoce todo. Segundo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, Dios nos ha dado promesas. Hermanos, de nuevo, el poder de Dios nos ha dado todas las cosas. Y nos los ha dado a través de ¿qué? Promesas. Hermanos, esta es una de las cosas que les encanta a los del Evangelio de la Prosperidad, hablar de las promesas. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver los libros de Hagin, vamos a ver los libros de Copeland. Hermanos, Hagin y Copeland afirman que Dios, la enfermedad no es de Dios, eso es del diablo, eso no puede venir. Hermanos, y por ejemplo, ellos leen con muy malos ojos el libro de Job. Ellos dicen, ¿saben por qué Job estaba así? ¿Por qué? Porque había pecado en su... Pero al final, cuando se arrepiente, Dios le recupera y le da el doble. Bueno, su lectura es un poquito mala de todo lo que está pasando en el libro de Job. Hermanos, en la Biblia nunca hay promesas de prosperidad material y sanidad física ilimitadas.
Nunca hice promesas. Esa es la otra cosa, ¿ok? Esa es la otra cosa, hermanos. Las promesas de Dios son cosas que Él quiso obligarse a sí mismo. Hermanos, Él no está obligado a actuar lo que Él no ha dicho. Y de nuevo, esta es una de las cosas y de las técnicas. Usted va a encontrar en los libros del Evangelio de la Prosperidad, de nuevo, esas técnicas, formas, oraciones, lo que leímos de Norman Vincent, que nos va a dar técnicas de oración. Ustedes, ¿saben qué? Ustedes no están obteniendo porque están orando mal. Y hermanos, muchos años existió, perdón, hermano Guillermo, existió un libro que se llamó La oración de Jabes. Oh, ustedes necesitan hacer la oración de Jabes. ¿Saben qué? ¿Por qué les va mal? Porque ustedes no están orando conforme a la oración de... Y hermanos, de nuevo, no funciona así. Y luego el propósito, ¿para qué? Hermanos, ¿para qué Dios nos ha dado todas, de nuevo? ¿Por qué Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para esta vida y nuestra relación con Dios? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza. Oh, mire, Train tenía razón, ¿no? Para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. El problema con Train es que no lee la siguiente parte. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la ¿qué? Las lujurias, otra manera de traducir aquí. Hermanos, participar de la naturaleza divina de Dios no significa participar de su poder creador. No significa participar de su omnipotencia, no significa participar en los atributos que solamente le pertenecen a Él. Hermanos, ¿cuál es el término en la Biblia que describe la naturaleza divina? Que la Biblia nos dice que de nuevo, y somos llamados a participar de esa naturaleza divina. Santidad. Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. De nuevo, Train nos dice que somos llamados a participar de una naturaleza divina. ¿Ok? La Biblia dice, pero la Biblia dice que esa naturaleza divina se llama santidad. Y después de que Pedro dice todo esto, se lo voy a leer. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Eso habla, hermanos, de excelencia. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hermanos, es la respuesta a lo que Dios nos ha dado. Somos llamados a cultivar de nuevo, a hacer de nuestro corazón un terreno cultivable para estas virtudes. No somos llamados, hermanos, para alimentar nuestra codicia y nuestra mente con sueños. No somos llamados a eso. No somos llamados a eso. Entonces, hermanos, necesitamos de nuevo combatir cada filosofía y cada pensamiento que permea con la verdad de Dios. Si somos llamados a participar de una naturaleza divina, pero la Biblia utiliza un término, somos llamados a ser santos. La Biblia también dice, somos llamados a, hermanos, a ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, no, déjenme terminar. Ahorita participamos en la escuela dominical. Guárdeme. Hermanos, y esta es una de las cosas. Déjenme terminar, después con Piper. Para la próxima vez. Si Cristo viviera hoy, ¿cuál era la imagen de Cristo? Los predicadores les dicen, ¿qué carro usaría Cristo? ¿En qué casa viviría Cristo? Porque los evangelios de la prosperidad tienen casas de millones, tienen carros de millones, tienen jets de millones, y la pregunta es, si así viviría Cristo. Así viviría Cristo. Acuérdese en Mateo capítulo 6, en Juan capítulo 6, por una comida gratis a 5,000 personas la gente ya lo quería. Imagínese por algo más. Imagínese por algo más. Hermanos, que Dios nos ayude de nuevo a contrarrestar todo pensamiento con lo que la verdad
de la Escritura dice. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor y danos gracia para identificar de nuevo las raíces incorrectas a través del Evangelio de la prosperidad. Y de nuevo, Señor, yo estoy preocupado porque no había sido tan consciente de que esto, Señor, es parte ya de la cultura. Señor, esto es parte de la cultura. Esto se ha vuelto parte de de las pláticas, de los libros, de los videos, de las películas. Señor, ayúdanos, por favor. Porque queramos o no, todo lo que estamos metiendo a nuestro corazón, las películas que vemos, la música que escuchamos, los podcasts que escuchamos, libros que leemos, Señor, en medio de una cultura de prosperidad física y material, una cultura de autoayuda que trata de encontrar en sí mismo fuerzas para salir adelante, en lugar de venir a Cristo. Ayúdanos, Padre, a creer de todo corazón que estamos completos en Cristo y encontrar en las riquezas de Cristo lo que necesitamos para soportar las circunstancias difíciles. Señor, a los del Evangelio de la prosperidad se les olvida que vivimos en un mundo roto y quebrado por el pecado. Este mundo está roto. Este mundo está quebrado por causa del pecado. Y la Biblia promete que un día Cristo lo terminará, pero no hoy. Eso va a ser en el futuro. Y ellos dan promesas que nunca serán capaces de cumplir. Ayúdanos, por favor. En Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, gracias por su paciencia.